Es una alegría volver a saludarle. ¿Alguna vez usted vio un árbol recién podado? Una planta podada. Se ven feas, es la verdad. Hoy quiero platicar con usted en la línea de meditación acerca de la disciplina y quiero tratar un tema que Jesucristo ilustró en la famosa parábola del sembrador. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué me está llevando tanto tiempo mejorar. Estoy estudiando la palabra y puede ser que tenga 6 meses o 10 años. He sido cristiano durante varios años y no veo muchos cambios. Sigo luchando con mis debilidades y dirás, ¿por qué? Hoy quiero platicar acerca del tema de la productividad. A Jesús le interesa. Él dice que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos muchos frutos. Ahora, el desarrollo espiritual como el desarrollo natural toma tiempo. Por eso le decía acerca de esta ilustración de un árbol recién podado. Y quiero que meditemos juntos. Permanezca con nosotros y ya comenzamos. ¿Está usted viendo Siempre hay una voz, una producción del Refugio Iglesia Cristiana? Sea usted cordialmente bienvenido. Sea usted bienvenido. La palabra fruto se menciona, según leía, 66 veces en el Nuevo Testamento. Se mencionan 3 clases de fruto: el fruto natural, y en la Biblia se menciona mucho como los higos, las uvas, las aceitunas, el trigo. También se menciona el fruto biológico, en este caso los seres humanos, nuestro fruto biológico son los bebés. Y también se menciona el fruto espiritual. El apóstol Pablo menciona los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y que ese es como una imagen del carácter de Jesucristo, nuestro Maestro. Estas 3 clases de fruto. Ahora, hace un momento le decía acerca de la productividad, de por qué hay personas que son tan productivas. Hay un versículo que es un cántico, aunque también dice que es una profecía de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y cuando él toma en sus brazos allá en el templo a Jesús, pues con un poco días de haber nacido, él comienza a entonar un cántico profético y dice que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos. Esta es una de las cosas maravillosas de la redención, que comenzamos a servir a Jesucristo, a seguir sus enseñanzas, sus caminos, pero llega un tiempo en el que la productividad no se ve en nuestras vidas. Y entonces entramos en un problema, entramos en algunos conflictos. Mire, Juan capítulo 15, 8, Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. 2 aspectos a considerar. Número 1, dice que el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. La segunda cosa, dice que esta es una evidencia de que somos discípulos de Jesús. No sé si usted lo ha visto de esta manera, pero en el capítulo 15, versículo 16, 8 versículos más adelante, Jesús vuelve a decir: ustedes no me eligieron, le dice a sus discípulos, yo los elegí a ustedes. Y dice: y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Aquí hay algo maravilloso. Le decía, el Padre es glorificado cuando nosotros llevamos mucho fruto. Pero también el llevar fruto nos hace semejantes o nos hace discípulos de Cristo. Y tercero, el fruto que nosotros llevamos debe de permanecer.
Entonces, la productividad es importante en el reino de los cielos. Esto da gloria al Padre y quiero abordar 3 puntos rápidamente en este programa acerca de cómo podemos mejorar la productividad porque le da gloria a Dios. Ahora, ¿qué es necesario? Primero, número 1, las raíces. Leí la historia de 2 plantas del desierto. La primera es el cactus saguaro, que dicen que se da solamente en el estado de Sonora, aquí en México, y en el estado de Arizona, en los Estados Unidos. El cactus saguaro tiene unas cosas, unas características sorprendentes porque vive en el desierto. Llega a vivir hasta 200 años y llega a medir más de 20 metros. ¿Cómo subsiste tanto tiempo un árbol en el desierto? Pero además, según se dice que este árbol cada año da fruto. Y como es tan grande, o este cactus, esta planta, da fruto cada año, tiene su temporada de floración y después vienen los días de fruto. Pero como es grande, por ejemplo, el pájaro carpintero viene y hace su nido, su casa dentro de este cactus. Hay algo importante en este árbol, es que sus raíces llegan a medir 15 o 20 metros. Hace pocos años la ciencia, los científicos en sus estudios descubrieron que a diferencia de los árboles que en sus aros, de año tras año, donde se mide su edad y su vida, la sequía, las temporadas de lluvia, en los cactus lo podemos ver en sus espinas. Allí nos podemos dar cuenta de las temporadas de sequía, cuánta lluvia, el calor, allí nos los va documentando. Pero en medio de todas estas, podemos decir, temporadas de calamidad, cuando hace tanto frío o tanto calor, tanta sequía, ellos siguen dando fruto. Y creo que una de las razones es por sus raíces tan profundas. Esta otra planta que igual es maravillosa, la rosa de Jericó, también se le conoce en inglés, dice como la planta de la resurrección. Y esta planta dice que puede permanecer como en un estado aparente de muerte, una rueda que gira por el desierto hasta 100 años. Y sucede algo maravilloso, que cuando encuentra un lugar donde hay agua, en pocas horas sus hojas absorben la humedad y reverdecen. Y si llueve durante esos días en la que esta planta recibió esa poca de agua en la tierra, sucede otro milagro, es que da flores y en pocas semanas da semillas. Y esas semillas pues vuelven a fructificar. Pero si no llueve, nuevamente se cierra y puede pasar hasta 100 años sin que dé otra vez frutos, sin que dé una flor, y sigue rodando por el desierto. Mientras pienso en estas plantas, fíjese usted, es asombrosa la naturaleza de la planta de la rosa de Jericó, pero qué triste es que dé un fruto cada 100 años. ¿Y cuál es la diferencia entre un cactus saguaro y una rosa de Jericó? Pienso que son las raíces y la permanencia. Ahora, Dios en su infinita gracia y poder hizo estas 2 plantas y nos enseñan, nos ilustran algo. Necesitamos raíces. Y número 1, esto le quiero decir. Proverbios 12:3 dice: el mal no es base firme para nadie, pero los justos tienen raíz permanente. Necesitamos raíces. Este pasaje que le voy a leer después del corte en Jeremías nos habla de una manera puntual la importancia de tener raíces. Entonces, si su productividad como una persona religiosa, espiritual, y sus malos hábitos o tantas cosas que en su vida le destruyen para dar frutos, posiblemente la causa es que usted no tiene raíces. De verdad, se lo digo con toda sinceridad, amabilidad, amor, afecto. Usted necesita plantarse en un lugar y donde usted comience a ser regado, y usted al paso de los años sí que sí va a fructificar. Volvemos. Por mucho tiempo me sentí en soledad.
Vengo de una familia destrozada, padres divorciados. No conocía la esperanza. A los 17 años no quería saber nada. De hecho, no creía en Dios. Y yo quiero presentarte en este momento la esperanza que es Jesucristo. Quiero animarte y decirte que no importa lo que hagas, no importa nada, Dios te ama de una forma increíble. Dios, si tuviera una cartera, tendría tu fotografía. Si tuviera un refrigerador, tendría tu fotografía en el refrigerador. Esto es simplemente para decirte que Dios te ama. Y cuando yo entendí que Dios me amaba con tanta pasión, cuando yo entendí que Dios no quería que estuviera solo, que viviera en soledad, en depresión a mis 17 años, ahí fue cuando yo decidí entregar mi vida a Jesucristo. Y quiero animarte a que tú hagas lo mismo, a que tú te acerques a Dios, a que tú busques de esa esperanza que es Jesucristo. Yo no me arrepiento un solo día de haber conocido a Jesús. Créeme, busca a Jesús con todo tu corazón, acércate a Jesús con todo tu corazón. Lo único que tienes que hacer es una pequeña oración, decirle: Jesús, te acepto en mi corazón, creo en tu amor, creo en tu salvación, y quiero ser tu hijo y quiero recibir ese amor y ese perdón que solamente tú puedes dar. Y si tú has hecho una oración tan sencilla como esta, yo puedo decirte que has pasado de muerte eterna a vida eterna en Cristo Jesús. Dios te ama y no importa lo que hagas o dejes de hacer, Dios te ama. La importancia de fructificar, no solamente de ser, sino también de dar fruto. En la palabra de Dios se mencionan 66 veces la palabra fruto solamente en el Nuevo Testamento, y habla de 3 frutos: fruto natural como el maíz, las peras, los duraznos; el fruto biológico para los seres humanos, los bebés; y el fruto espiritual, el carácter de Cristo. Pienso que la tierra da el fruto natural de forma natural. Pienso que no nos cuesta tanto tener fruto biológico, nos reproducimos, pero en el carácter, el fruto espiritual, la semejanza de Cristo, ahí batallamos, y eso estoy hablando. El primer punto le decía que trata con las raíces. ¿Por qué es tan importante tener raíces? Jeremías escribe, capítulo 17, versículos 7 y 8, dice: pero bendito el hombre que confía en mí y pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso, y en tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. ¡Qué maravilloso! ¿Quién hace esto? El hombre que tiene profundidad en raíces, y sus raíces van a las corrientes de agua. Dice que cuando vengan los calores, las sequías, siempre va a dar fruto. Creo que eso es productividad, y creo que esa es productividad extrema. Creo que eso está bien ilustrado en la planta del cactus saguaro que le hablaba hace unos momentos. Le decía también el proverbio que dice: el mal no es base firme para nadie, pero los justos tienen raíz permanente. Este proverbio dice que el hombre justo puede soportar una sequía. Cuando le hablo de la sequía, me refiero a las temporadas adversas que todos pasamos en la vida. Los ejemplos: el cactus saguaro, la rosa de Jericó, los dos dan fruto. El cactus saguaro lo da cada año. Sus raíces miden 15 o 20 metros, vive 200 años. La rosa de Jericó va a dar un fruto cuando encuentre humedad, porque la humedad está en la profundidad. Y esto le puede llevar hasta 100 años si no encuentra un lugar donde hay humedad. Mientras tanto, rueda por el desierto. Así somos los seres humanos, los cristianos, los creyentes, cuando no permanecemos en un lugar. Ahora, ¿dónde podemos fructificar? El Salmo 92, 12 y 13
El salmista dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. ¿En dónde? ¿En dónde va a ser todo esto maravilloso? Dice, cuando está plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, allí van a florecer. Ahora, en este tiempo, el templo de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, era el templo en Jerusalén. Pero ahora nosotros tenemos la iglesia local que Jesucristo instituyó. Él dijo, voy a tener una iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y entonces puso iglesias locales en cada comunidad, en cada ciudad. Hay una iglesia donde se habla la palabra, donde se riegan las vidas, donde se enseña la instrucción, y dice que ese es un lugar donde podemos fructificar. Es un lugar maravilloso. Pero necesitamos raíces. Las raíces nos garantizan productividad aún en las temporadas extremas de sequía, de calamidades, de enfermedades, de infortunios. Creo que sí. Número 2. Jesús en la parábola del sembrador, Lucas 8, 11 al 14, y quiero leérselo en mi Biblia. Capítulo 8, versículo 11 al 14 de Lucas. Él dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y la quita de su corazón, y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Versículo 13, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero ¿qué sucede? No tienen raíces, crecen por algún tiempo y después se secan, se apartan. 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero se ahoga esa semilla porque hay afanes en la vida. Y Jesús menciona 3 variedades de estorbos para que la palabra de Dios fructifique o dé fruto en la vida de un creyente. Lo primero dice que los que están sembrados junto al camino. Y dice que estas son las inquietudes, vienen y nos roban, los afanes nos roban esa semilla, y esta semilla queda infructuoso. El segundo estorbo habla acerca también de las piedras. Y las piedras dice que allí crece la semilla, pero no hay raíces, no hay profundidad, y cuando vienen las dificultades en la vida, se secan. Y tercero también habla acerca de los espinos, los afanes de esta vida por las riquezas, y esto tiene que ver directamente con el placer. Mire, incluso las actividades que nos causan satisfacción pueden ser un estorbo. El perseguir la buena vida puede ahogar el crecimiento espiritual. Le quiero invitar. Número 1, tenemos que tener raíces. Y cuando empezamos, nos plantamos en una iglesia, en una congregación, empezamos a convivir con otros creyentes, empezamos a meditar juntos en la palabra de Dios, empezamos a practicar el servicio a las personas con necesidades, empezamos a servir dentro de esa congregación, empezamos también a servir en labores de esa familia de la fe, compartir nuestra fe, adorar a Dios. Eso son raíces. Estamos creciendo, quizá no tanto en los frutos, pero nuestras raíces están profundizando. Pero si además nosotros empezamos a quitar estorbos de nuestra vida, cosas placenteras. El domingo se juega mucho fútbol en nuestra ciudad, pero si tú tomas la prioridad de ir a la casa de Dios y tomar un tiempo para echar raíces, profundizar, sabes que hay más posibilidades de que tú des fruto. O también otra cosa importante, si dejas, por ejemplo, a un lado los afanes, las preocupaciones anticipadas y empiezas a confiar en Dios. No te estoy diciendo que flojes, trabaja, pero comienzas a confiar más en Dios. Eso también son estorbos, afanes, riquezas. Eso dice la palabra de Dios, quitar los estorbos. Y número 3, viene algo que es un poco doloroso. Con esto comencé la introducción. Mire, la poda. Qué feo se ve un árbol recién podado. En Juan 15, 1 y 2 Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la corta. ¿Qué hace con una rama que no da fruto? La corta. Dice, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. La mayoría de nosotros creemos que cuando Dios nos poda, corta el pecado, lo superficial,
cosas malas como ramas muertas de nuestra vida, y en cierta manera tiene razón, sí, es así, pero además Él corta algunas cosas en nuestra vida que pueden tener éxito, que pueden ser como maravillosas, y Él las corta por una razón: el que nosotros podamos llevar más fruto. Voy a cerrar este programa abordando el tema de la poda, así que no le cambie, volvemos rápidamente. Quería compartir un pensamiento que tenía. Todos nosotros como seres humanos siempre hay esa necesidad o tendencia o esa idea de decir: quiero ser mejor persona, quiero acercarme a Dios. Hay gente que lo invitas a la iglesia y te dice: ay, es que déjame, mejoro en mi vida personal y luego ya voy a la iglesia. Y tú y yo tenemos ese deseo porque venimos de Dios. El Dios creador del universo es un Dios bueno y nos creó para estar con Él, pero ninguno de nosotros puede ser lo suficientemente bueno para poder estar cerca de Dios. Tú y yo sabemos que por muchos bienes que hagamos no superan la maldad que ya traemos arrastrando. La diferencia y lo que ninguna religión puede ofrecer es que Cristo Jesús vino a este mundo para cargar nuestra culpa, nuestros pecados, lo sucio, lo más escondido de toda tu vida. Esas cosas que sabes que si cualquier otra persona supiera te rechazarían por completo. Jesús vino y murió por esos pecados y se paró delante de Dios y dijo: no los castigues a ellos, castígame a mí para que ellos puedan ser libres. Y ahora tú y yo, por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de confiar en Jesucristo, podemos ser aceptos delante de Dios. Y esa palabra aceptos que la usa Pablo en Efesios 1 es que Dios nos voltea a ver y está con brazos abiertos. No hay nada que nos puede separar de Dios y nosotros por el sacrificio que Cristo hizo. Así que yo quiero invitarte a que pongas tu confianza en Cristo, a que le digas: Jesús, aquí está mi vida, yo confío en ti, creo en ti, y veas lo que Dios puede hacer en tu vida. Vamos a concluir. Voy a concluir esta charla hablando acerca de la productividad. Me encanta la productividad, pero me desespera cuando no puedo ser productivo. Cuando está muy condicionada, mi fruto tiene que recibir exceso de tiempo, de fertilizante, de recursos para que se pueda producir. Dice Jesús que Dios el Padre es glorificado en que nosotros manifestemos buen fruto. Pero también el fruto nos hace semejantes a los discípulos de Cristo. Pero también dice que nuestro fruto debe permanecer. Entonces hablé que uno de los requisitos esenciales para llevar fruto es tener raíces profundas. Porque nos vienen temporadas de incredulidad, de enfermedad, cuando falta nuestra fe. Vienen temporadas cuando la hipocresía, la falta de algún hermano, temporadas de enfermedad pueden hacer que nuestra fe desmaye. Pero si tenemos buenas raíces, dice el salmista, dice el proverbista, que el justo por sus buenas raíces le va bien. Pero también dice Jeremías que es dichoso el hombre que tiene raíces, porque las raíces buscan las corrientes de agua en la profundidad. Así dice, cuando venga la sequía y el calor, este hombre va a prevalecer, va a permanecer. Segunda cosa, le decía que necesitamos aprender a quitar estorbos. Los estorbos. Jesús habla acerca de la semilla que cae en el camino.
las piedras dice que impiden que las raíces profundicen, pero también dice que los espinos, lo ilustra de una manera como los afanes, ahogan esa planta. Terminé el bloque anterior hablando acerca de la poda. Jesús dice que Jesús es la vid, el Padre es el labrador, pero Él dice que viene que cuando ve una rama que ya no sirve, la corta. Pero cuando ve ramas que pueden producir más, las poda para que lleven más fruto. Y quiero aquí que usted pueda entender esta verdad en la palabra de Dios, es que no debemos de confundir podar con castigar. Dice Jesús que la poda tiene que ver con ramas que pueden llevar fruto, y está tomando la ilustración de una viña. El viticultor, después de la cosecha, de la vendimia, deja un tiempo y después viene la poda. Y entonces vienen los renuevos, viene la floración, y cuando viene la floración hace un tipo de poda nuevamente para quitar las hojas que comen en exceso la savia, la vida que viene de la vid, para que puedan las uvas venir a una mejor producción. Poda. Y Jesús dice que cuando nos ve con esperanza de dar fruto, utiliza esta herramienta, este recurso que lo ilustra, lo compara con un agricultor de la poda. Quitar los excesos, aún las cosas buenas, porque lo que da fruto, el fruto es lo que glorifica al Padre. Es lo que glorifica al Padre. Entonces, no confunda poda con castigo. La poda es algo que lo hace el Padre para nuestro bien. Lo hace como una expresión de amor, y dice, viene algo mejor. Entonces, podar no es castigar, no es igual. Podar no tiene que ver con errores, sino con productividad. Dios no está enojado contigo. Él solo ve que puedes dar más fruto y Él quiere trabajar en tu vida. Ahora, el escritor a los Hebreos dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dice que nos parece penosa. O sea, cuando viene la poda y Dios dice, mira, te voy a quitar mira, estos dos trabajos que te buscaste, uno te está quitando la productividad en el área espiritual, te voy a quitar un trabajo, te dejo con uno, y tú dices, ¡ay! Cuando Dios dice, el básquetbol te está robando el que tú medites la palabra de Dios y sirvas a los necesitados, así que voy a hacer que tu equipo pierda pronto para que tú puedas dedicarte a algo que es mejor. En sí, el jugar básquetbol no es malo, solamente que hay cosas que a veces nos roban la atención y hay algo que nos puede llevar a una productividad. Le escuchaba la historia de un jovencito criado en la iglesia. Dice que jugaba ping pong y a todos les ganaba, y él se creía muy bien porque tenía amigos en la iglesia. Llegó un chico nuevo y estaba solitario. La mamá dijo, ve y habla con él. Y el niño fue de mala gana y dijo, ¿por qué lo tengo que hacer? Dice, porque él necesita atención. Él apenas llegó y necesita de tu amistad. Juega con él al ping pong. El niño dice que lo entendió mal y como que se enojó con su mamá, pero al paso del tiempo él entendió que él podía involucrarlo. Aunque él le ganaba a todos, tenía que venir e incluir a alguien más débil para que pudiera mostrarle la misericordia de Dios. Y así es esto. Eso se llama disciplina, eso se llama poda. Ahora el escritor dice, sin embargo, después ¿de qué? Después de la disciplina, después de la poda, después que Dios me quita un negocio, después que me corren del equipo de fútbol, después de esto, aunque me sentí muy triste, dice, después de esta disciplina, dice que se produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ello. Entonces, igual que la disciplina, ser podado es desagradable, y el propósito de la poda es positivo, es positivo. La Biblia dice en Romanos 8:1 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Jesús dijo, de cierto, en Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí quiero invitarle, sé que gran parte de las personas que ven este programa son personas religiosas, y quiero invitarle a meditar en su consagración.
Los ejemplos que le di hoy son de árboles podados, pero en mis dos ejemplos principales fue el cactus saguaro del desierto de Arizona, de Sonora, y la rosa de Jericó, una planta maravillosa. Le llaman la planta de la resurrección. El cactus saguaro da fruto y flores cada año. ¿Por qué? Porque tiene raíces y está permanente hasta por 200 años en un mismo lugar. Aunque hace un calor extremo, aunque no llueve a veces más que 2 veces en el desierto al año, esta planta da fruto. ¿Por qué? Porque ha tenido raíces más profundas muchas veces que su altura. La rosa de Jericó, una planta excepcional que también vive en el desierto. Ella le gusta rodar, es una rueda y el viento la trae por todo el desierto. Y va a dar un fruto asombroso en cuestión de horas. Va a reverdecer en cuestión de horas y en semanas va a dar semillas. Solamente si encuentra un sitio donde hay humedad. Me imagino qué cosas tan maravillosas sucederían con esta rosa de Jericó si permaneciera en un mismo lugar. El desierto podría reverdecer. Ahora, es un lugar también extremo, pero necesita las raíces. Cuando comparo estos ejemplos, no soy botánico, no soy agrónomo, no sé mucho de esto, pero veo que son ejemplos aplicables a la vida del creyente. Un creyente que permanece en un lugar tiene muy altas posibilidades de dar fruto, lo que glorifica al Padre. La permanencia, y la palabra de Dios le habla como justo. El salmista dice que florecerán estos justos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. Y creo que a veces es difícil porque disciplinarnos para permanecer en una congregación semana tras semana, leer diariamente la Biblia, servir a otras personas, aportar de nuestro dinero, dar nuestros talentos para las causas del reino de Dios, a veces es una disciplina difícil. Levantarse temprano. Yo admiro a la gente que a veces que sirve en mi congregación, vienen temprano los domingos y permanecen hasta el final. Pero van a dar fruto y en las temporadas difíciles permanecen. Pero me da tristeza con una rosa de Jericó porque igual es asombrosa. Tiene un potencial inmenso, pero solamente va a dar fruto cada vez que encuentra humedad y a veces hasta dentro de 100 años. Y eso creo que glorifica al Padre, pero glorificar al Padre de vez en cuando creo que no nos hace parecidos a discípulos de Cristo. Quizá fue un poco punzante mi meditación y mi comparación en esta ocasión, pero como dice el escritor de Hebreos, deseo que pueda empezar una etapa de disciplina en su vida y a la larga usted va a dar un fruto maravilloso, va a glorificar al Padre, va a ser un discípulo de Jesús, su fruto va a permanecer y usted va a ser un hombre justo, usted va a ser una mujer justa. Muchas gracias por estar en sintonía, siempre hay una voz. Mi nombre es Ed García. Pido una bendición de Dios para usted. Hago una oración por las noches con mi familia, por las personas que ven los programas de televisión. El Señor le bendiga. Hasta la próxima.